Muy buenos días, mis hermanos, les saludamos una vez más, un domingo más desde mi casa, su casa, y gracias por acompañarnos. En esta mañana tenemos nuevo horario, mis hermanos, para poder ayudar a los del servicio, ¿verdad? Que no les pegue tan fuerte el sol, ¿verdad? Que ellos van a empezar después de nosotros. Y quiero tomarme un minuto para felicitar a mi hija Vanessa, que oficialmente este mes terminó su maestría, y a Dios sea toda la gloria. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de Josué, que el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente. Hay cosas que requieren ese esfuerzo para alcanzarlas, y a Dios sea toda la gloria, que Dios la siga usando y fortaleciendo donde Él la tiene. Amén. Ahora continuamos con nuestro capítulo 2 del libro de Josué, que lleva por título Josué envía espías a Jericó. Este va a ser el capítulo que vamos a estudiar en esta mañana, y vamos a comenzar como siempre con unos versos de partida del capítulo 2 del libro de Josué, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Este fue el reporte de Rahab. Oremos en esta mañana una oración de gratitud, porque el Señor ha sido más que bueno con cada uno de nosotros. Ha guardado nuestra vida, nuestra salida, nuestra entrada, y nos ha provisto en una forma especial. Padre que estás en gloria, soberano Dios, único y excelso Dios, en cuya presencia estamos, declaramos tu poderío, tu grandeza, Señor, que no hay nadie como tú, Padre bueno. Tú eres el único Dios verdadero, capaz de guardar, capaz de bendecir, Señor amado. Nuestra vida está en tu mano, maravilloso Dios, y gracias porque tu palabra declara que nada nos podrá arrancar de tu mano. Gracias, bendito Dios, por mirar nuestras necesidades, Señor del cielo, sean físicas, sean materiales, sean espirituales o emocionales. Tu Santo Espíritu está ahí para fortalecernos y para ayudarnos, Señor del cielo. Yo le pido en esta mañana por la juventud, Señor amado, de cada familia, Señor mío y Dios mío, que tú los motives, que tú los bendigas, que tú los levantes, maravilloso Dios, para tu gloria, y que puedan un día, Señor amado, estar delante de ti sirviéndote, Padre, para la gloria tuya. Gracias por la vida de Alex, Señor, esos años que tú le has regalado, maravilloso Dios. Síguelo fortaleciendo, síguelo guardando y síguelo ayudando, Señor mío y Dios mío, así como te ponemos en tus manos a cada joven, Señor mío y Dios mío, que tú conoces sus necesidades, sus luchas y sus pruebas, maravilloso Dios, pero tú tienes el poder para ayudarlos y levantarlos, Señor del cielo, y redirigirlos para la gloria de tu nombre. Ahora, Espíritu Santo, te entregamos el tiempo, Señor mío y Dios mío. Toma entero control, quita lo terrenal y manda lo espiritual, Señor amado. En tu nombre cancelamos toda oposición del enemigo y declaramos libertad, Señor amado, para poder enseñar tu palabra. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor, y todos con gozo decimos amén. Gloria al Señor. Capítulo 2, Josué envía espías a Jericó, es el título. La semana pasada comenzamos con la introducción al libro de Josué. Dijimos que este era el primer libro que recibió el título después de una persona. El libro de Josué recibió el nombre de su escritor, gloria al Señor. Y dijimos que en sí el libro de Josué es la continuación
el Pentateuco, ¿verdad? Esta historia no se terminó porque leímos, ¿verdad?, que Josué fue reunido a su pueblo o murió, ¿verdad?, sino que este libro es la continuación de esa historia. Después de la muerte de Moisés fue que el Señor le habló a Josué y le dijo: levántate, Josué, y haz pasar a este pueblo al Jordán. Gloria al Señor. Ahora, Josué sería el reemplazo de Moisés, al que Dios escogió para introducirlos en la buena tierra. Y leímos en el capítulo anterior que el Señor le reafirma su presencia con él. Obviamente el Señor podía mirar en el corazón de Josué que había cierto temor. Él había sido el siervo de Moisés por 40 años o más, y ahora él estaría tomando la responsabilidad de introducir a este pueblo a la tierra prometida. Había cierto temor en su corazón, por eso el Señor le está reforzando su presencia. Solamente Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estará contigo donde quiera que tú vayas. Gloria al Señor. Ahí está diciéndole el Señor: tú haz tu parte, porque yo voy a hacer la mía, ¿verdad? Nosotros solo tenemos que esforzarnos, que el Señor va a hacer lo demás. Gloria al Señor. Y aprendimos a través de la tipología que Josué es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre, Yahoshua, en el original, quiere decir Jehová es salvación, ¿verdad? Su nombre original era Oseas, y Moisés se lo cambió para introducir el nombre de Jehová en su nombre. Oseas, Oshías, ahora le puso Yahoshua, que quiere decir Jehová es salvación. Y yendo, mis hermanos, al Nuevo Testamento, aprendimos, ¿verdad?, que el Señor le dio a José, el padre terrenal, digámoslo así, de Jesús, porque su padre es Jehová, Dios de los ejércitos. Le dio el nombre que habría de darle al Hijo de Dios. Le dijo: le llamarás su nombre Jesús, y él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús también es el Salvador, ¿verdad? Un nombre muy apropiado de Josué, que es representante, ¿verdad?, o tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y miramos, ¿verdad?, tipología que algunos interpretan o entienden que el entrar a la tierra prometida es entrar al cielo, ¿verdad? Y dijimos que hay problemas con esa tipología, porque cuando el pueblo de Israel entre en la tierra prometida, tendrá guerras, tendrá luchas y tendrá fallas. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, ya no vamos a ver nada de eso. Llegamos al cielo simplemente y ya, ¿verdad? El paralelo en sí es una comparación de la guerra que el creyente tiene entre la carne y el espíritu. Cuando en realidad venimos a Cristo y comprendemos lo que es la salvación, comienza una lucha para nosotros entre la carne y el espíritu. Así como Josué entrará a conquistar territorio y tendrá guerras con el enemigo y se encontrará gigantes en el camino, así también nosotros, mis hermanos, vamos a ir derribando en nuestra carne nuestras viejas manías. Vamos a ir ganando terreno hasta que crucifiquemos nuestra carne en la cruz de Cristo. Así como Josué iba a ir derribando esos enemigos en el camino y ganando territorio, así también nosotros cada día tenemos que ir venciendo nuestra carne y ganando territorio, ¿verdad? Hoy vencí sobre la envidia, oh gloria al Señor, es un territorio nuevo en mi vida, gloria al Señor, que vamos avanzando. Ahora, cuando lo entendemos, en realidad, mis hermanos, esa conquista que vamos teniendo en nuestra carne es una preciosa analogía, ¿verdad? Ahora, el pueblo de Israel, sabemos que al entrar a la tierra de Canaán, no encontraron ese descanso que ellos buscaban, ¿verdad? También nosotros no hemos alcanzado ese descanso, ¿verdad? Solamente el que viene a Jesús es el que encuentra descanso, porque Jesucristo es nuestro sábado, es nuestro reposo. Lo explicamos la semana pasada, ¿verdad? Para los que se perdieron
la clase, gloria al Señor. Ahora también los hombres que se quedaron antes de cruzar el río, Rubén, Gad y Manases, ¿verdad?, le reafirman a Josué lo que el Señor le venía diciendo. Ellos le dijeron: Josué, aquí estamos para ti, solamente esfuérzate y sé valiente. Y es curioso, mis hermanos, como muchas veces nosotros buscamos confirmación. Tenemos alguna inquietud, tenemos algún problema y queremos una cierta confirmación de parte de Dios. Y aquí el Señor usó a estos 3 hombres, ¿verdad?, de esa tribu, para comprobarle a Josué lo que ya el Señor, ¿verdad?, le había estado diciendo. Y estos 3 hombres, representantes de las tribus antes de cruzar el río, le prometieron su lealtad a Josué. Ahí en el capítulo 1, versos 17, le dijeron: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así que obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Muy importante, mis hermanos, de estos hombres de Rubén, Gad y Manases, saber que la presencia de Dios está con su líder. Esta era la condición. Josué, mientras Dios esté contigo, también nosotros vamos a estar ahí para apoyarte. Muy importante, mis hermanos, que el Señor esté con nuestro líder, ¿verdad? Porque entonces tendrá el respaldo del Señor y también el respaldo de todos nosotros. Gloria a Dios. Dice el verso 7: entonces Jehová, aquí lo vamos a leer más adelante, entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Poderosa declaración de Dios para Josué. Su presencia iría con él, así como había ido con Moisés, ¿verdad? Y así como Jesucristo nos promete a nosotros, pueblo del Señor, dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, o hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Ahora el capítulo 2, Josué envía espías a Jericó. Dice el verso 1: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Lo primero que aprendemos de este verso es que Josué envía espías específicamente a la ciudad de Jericó. Ahora, no sabemos el por qué mandó los espías a reconocer la tierra cuando Moisés había enviado espías anteriormente, 2 espías, y el resultado había sido extremadamente desastroso. Vino una gran, ¿verdad?, disciplina al pueblo de Israel a causa del reporte que trajeron los 10 espías. Moisés envió 12, 10 de ellos trajeron un mal reporte. Solamente Josué y Caleb, ¿verdad?, trajeron un buen reporte. Entonces, en sí, ¿verdad?, no entendemos si esto es una estrategia de guerra por la cual Josué está enviando a estos espías, porque Jericó era la primer ciudad que estaba al cruzar el río Jordán, ¿verdad? So envió 2 espías. Y a Moisés, al enviar esos 2 espías, les costó en realidad la falta de fe de entrar en aquel tiempo, ¿verdad?, otros 38 años por el desierto. Por eso digo que les resultó desastroso, ¿verdad?, el haber enviado espías, porque la mayoría gana, y como la mayoría trajo un mal reporte, pues la gente siguió a los del mal reporte, ¿verdad?, en vez de escuchar a Caleb y a Josué, que declararon que esa tierra producía suficiente, y los moradores de aquel lugar
eran como pan comido, ¿verdad? ¿Por qué declararon eso? Porque tenían fe del Dios poderoso que iba con ellos, ¿verdad? Ahora, puede ser que era estrategia de guerra o Josué todavía estaba un poco reticente o cauteloso, ¿verdad?, acerca de entrar y tomar esta ciudad primero, gloria al Señor. Ahora, el mensaje de los dos hombres que recibieron allá en Jericó fue el reporte de una mujer, ¿verdad?, Rahab, ciudadana de Jericó y de profesión ramera, como lo dice la palabra del Señor. Esta mujer fue quien reportó que los hombres de la ciudad de Jericó, sus conciudadanos, estaban atemorizados, temblando de miedo, y la razón por la cual el pueblo se encontraba atemorizado era porque habían escuchado las hazañas del Dios de Israel. Había llegado hasta sus oídos todo lo que Dios había hecho por el camino. Ahora tenían a ese pueblo cuyo líder era Jehová Dios de los ejércitos antes de cruzar el río, y había temor en el pueblo de Jericó, ¿verdad? Y ese reporte vino de esta mujer Rahab. Ahora, ese reporte fue el reporte que los espías le llevaron a Josué cuando ellos regresaron de espiar la ciudad de Jericó. Aquí en el mismo capítulo 2, verso 24, lo vamos a ver al final, dice: y dijeron a Josué, estos son los dos espías, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y ese desmayar era a causa del temor que ya Dios había inculcado en ellos, ¿verdad? Fue un buen reporte el que trajeron a Josué, saber que ya Dios había preparado el ambiente para que ellos pudieran entrar y conquistar la primera ciudad de Jericó. Ahora, es interesante que comprendieron que el corazón atemorizado de los moradores del país dictaba su propia sentencia. El miedo, mis hermanos, trae derrota. Sabemos, ¿verdad?, que cuando comenzamos a temer, cuando estamos atemorizados, esta es una posición fácil para el enemigo, ¿verdad? Somos presa fácil, ¿verdad? Cuando un animal pequeño va a ser presa de uno más grande, lo único que hace es, ¿verdad?, encorvarse y dejarse conquistar. Es lo mismo que el miedo hace a nosotros, nos paraliza. El cristiano debe de moverse por fe, gloria al Señor, y anular, dejar que la fe anule todo temor que podamos tener, gloria al Señor. Por eso el Señor, ¿verdad?, le está diciendo: ánimo, Josué, yo estoy contigo, solamente tú esfuérzate y sé valiente. Y ahora que escucha que el enemigo está atemorizado, Josué recobra ánimo y comienza a avanzar hacia la conquista, gloria al Señor. Mandó a los espías a Jericó, que era la primera ciudad después de Jordán, y llegaron a casa de una mujer prostituta de nombre Rahab y posaron ahí. Ahora, la ciudad de Jericó era una ciudad extremadamente pecadora, extremadamente perdida. Y ahora el Señor va a usar al pueblo de Israel como instrumento de juicio. El pueblo de Israel va a ser el instrumento que Dios va a usar para traer juicio sobre la ciudad de Jericó. Obviamente ya el pecado de esta ciudad había llegado hasta la presencia de Dios, y era el momento en el cual esta ciudad debería de ser exterminada, y era el pueblo de Israel el que Dios estaría usando, gloria al Señor. Dice el verso 2: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó, verso 3, envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra.
La noticia corrió rápidamente a pesar de que los espías llegaron a la ciudad de noche. No faltó quien los viera y diera ese reporte al rey. Y comprendieron que eran espías. Y sabemos nosotros la función de un espía. Su significado quiere decir observar atenta y disimuladamente lo que dice o hace alguien por algún interés o al servicio de otra persona, para conseguir información secreta o para descubrir algo, especialmente observar de ese modo a un país extranjero o al ejército enemigo, ¿verdad? Esto de los espías no es cosa nueva, ha existido por los siglos pasados, gloria al Señor. El rey vino directamente a esta mujer para exigirle que entregara a esos dos hombres que miraron entrar en su casa. Y en realidad en la casa de esta mujer había mucha actividad, había muchos hombres que entraban y salían, no era nada raro, ¿verdad?, que otro par de hombres hubiera entrado en su casa. Hasta cierto modo se cree que era también tipo mesonera, que en ocasiones, ¿verdad?, también albergaba gente en su casa, ¿verdad?, que esa era su función. El mensaje llegó al rey y el rey fue a exigirle que enviara a esos dos espías para entregarlos. Amén. Verso 4 dice: pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis, ¿verdad? Ya nos está dando aquí una pista, ¿verdad?, que al llegar la noche, la puerta de la ciudad se cerraba, pero durante el día esa puerta, ¿verdad?, permanecía abierta. Antes de cerrar la puerta fue que los espías, supuestamente ella inventó que ya habían salido de aquel lugar. Rahab obviamente le mintió al rey. Y esto levanta la pregunta de que si es ético mentir en ciertas situaciones. Siendo que Rahab le mintió al rey, ¿es ético mentir en ciertas situaciones o en ciertas circunstancias? ¿Será que habrá momentos o situaciones donde es mejor mentir que decir la verdad? No. En sí, esto es un asunto delicado de tratar, porque no podemos fabricarnos escenas o suponer en qué casos es bueno decir la verdad y en qué casos es mejor mentir, aunque tengamos que salvar nuestra vida. A veces creemos que una mentira sirve un mejor propósito que decir la misma verdad. Decimos: fue una mentira piadosa, fue una mentira blanca, fue una mentira chiquita. Pero leemos, mis hermanos, en Proverbios 12:22, que dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. La Biblia también nos exhorta a hablar la verdad. Leemos ahí en Efesios 4:25 que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, cuando dice que hablemos verdad, es que no nos mintamos los unos a los otros. Lo que Dios está recomendando, que seamos honestos unos con los otros, aunque muchas veces la verdad nos va a meter en ciertos problemas, pero es lo que Dios está recomendando. Ahora, Jesús mismo declaró en San Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida,
y nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesús es verdad, sería incongruente creer que Él nos va a animar a mentir. En ninguna manera. El Señor quiere que hablemos la verdad, gloria al Señor. Ahora, en algunas situaciones, por más difícil que sean o parezcan, yo creo que muchas veces es más sabio no decir nada, ¿verdad? Si te ponen contra la espada y la pared, es mejor quedarnos calladitos, es más sabio no decir nada. Ahora, yo no creo que alguien pueda decir, soy cristiano, pero voy a justificar una mentira. O sea, nosotros mismos vamos a animar a alguien a que mienta. Eso es inconsistencia. Una cosa no va con la otra, mis hermanos. Yo creo que en estas situaciones es mejor no decir nada. Quedarnos callados nos ayuda mejor que proferir mentira de nuestra propia boca. Pero no debemos de animar a nadie a mentir en ninguna circunstancia, sea buena o sea mala. No voy a mentir para salvar mi pellejo o mi reputación, cuando la Biblia nos dice hablar verdad. Cuando la Biblia nos dice no mintamos los unos a los otros. Ahora, Rahab mintió y su mentira estuvo mal. Posiblemente sintió que con su mentira estaba salvando sus vidas. Tal vez eso es verdad, pero de cualquier manera es también una muestra de falta de fe. Falta de fe en Dios, ¿verdad? Que era el que los iba respaldando a ellos, gloria al Señor. Ahora, Pablo el apóstol nos da un verso interesantísimo que dice, que tiene que ver con las personas que declaran que por sus mentiras Dios es glorificado. Este verso a mí me bendice, me enseña mucho cuando lo leemos. La gente dice, yo digo una gran mentira y Dios es glorificado. Rahab creía que estaba ayudando con su mentira. Bueno, le mentía al rey. Yo estoy ayudando para una buena causa. Mentira es mentira. Pablo el apóstol habla de este problema. Romanos 3:5 lo que dice. Escuche. Y si nuestra justicia hace resaltar y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Hace una pregunta Pablo. ¿Será justo Dios que da castigo? Hablo como hombre, ¿verdad? Pablo está dando su opinión, pero el verso 6 dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Escuche. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Está preguntando Pablo. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Y léalo usted con cuidado en su casa, Romanos 3:5, y el Espíritu Santo le va a dar entendimiento de este verso. Pablo en este verso está reprendiendo a un grupo de hombres que predicaban mentiras. Se inventaban un testimonio de esos que todavía circulan, de poder, supuestamente, pero que eran mentiras. Gente que decía, fui llevado al cielo o fui llevado al infierno y ahí miré a las empantalonadas y en el cielo miré esto y lo otro. Muchas veces es mentira, que está diseñado para tocar el corazón de la gente, y mucha gente se convierte con un testimonio de mentira. Entonces se preguntan si por mi mentira, o sea, mi testimonio es mentira, pero la gente se está convirtiendo,
¿por qué Dios me tiene que juzgar? Los resultados de mi mentira, en pocas palabras, son buenos. Me tiro el testimonio de que el Señor me llevó al infierno y la gente se compunge y corre y se reconcilia con Dios o acepta al Señor como su dueño y salvador. Es una mentira, pero están saliendo buenos resultados. ¿Por qué Dios me va a juzgar? Eso ya existía, hermanos, en los tiempos de Pablo. Hay gente que no traía mensaje, no entendían lo que era el evangelio, solamente se buscaban una historia bonita y se la llevaban al pueblo, como el evangelista. Muchas veces es el mismo mensaje que va y da a una iglesia una y otra y otra y otra y otra vez. Nada nuevo, nada que ver con aprender de la palabra del Señor, nada que ver con crecer en la palabra del Señor. Solamente me aprendí este mensaje y voy a correr con este mensaje, y al final de cuando yo cierre mi prédica, me voy a buscar un testimonio triste que toque el corazón de la gente, y ya terminé, ya prediqué el evangelio, y la gente se está convirtiendo. Sí, dice ahí, hagamos males para que vengan bienes. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es lo que decían los predicadores, ¿verdad? Si con mi mentira y mi testimonio estoy glorificando a Dios y hay buenos resultados, ¿por qué Dios me va a juzgar? Déjeme decirle, mi hermano, que mentir no es bueno según la palabra de Dios nos lo enseña en ninguna circunstancia. Hablemos verdad los unos a los otros. Que te quiero salvar mi reputación, no hay excusa para la mentira, dice la palabra del Señor. Mucha gente también en nuestros días hoy abraza esta filosofía y corre con testimonios de mentira. Déjenme decirle, mis hermanos, la palabra del Señor ya está completa. No tengo yo que agregarle ahí mi testimonio. Ahora yo voy a usar mi testimonio que Dios me dio, algunas veces se lo da personal para que usted crezca espiritualmente, otras veces se lo da para que lo publique para glorificar a Dios, pero eso no quiere decir que es un testimonio que sea mentira. El testimonio quiere decir, estoy testificando lo que Dios hizo en verdad en mi vida, ¿verdad? No lo que va a hacer que toque el corazón de la gente. Ahora, Rahab mintió, no hay manera de justificarla. Mintió al rey, mintió a su rey y estaba equivocada. Leemos el verso 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en su terrado. Rahab los escondió, los puso en su techo y mintió a su rey. Tengamos cuidado, mis hermanos, también cuando nosotros mentimos a nuestro rey, ¿verdad? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Verso 7 dice, y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán. Pero recuerda que también Rahab no era una temerosa de Dios, entonces, ¿cómo ella iba? Ellos, los que no son temerosos de Dios, van a mentir de estas formas. Nosotros, los cristianos, como tú lo especificaste, no tenemos que mentir. Vamos a ver que Rahab tenía una tremenda fe en el Dios de Israel. De oídas lo había conocido, pero se había desarrollado una tremenda fe en ella. Ella debería de saber que ese Dios todopoderoso tenía el poder de salvar a los espías y que ella no tenía que hacer eso en verdad. Pero vamos a mirar porque ella alcanzó un lugar por su fe en el Nuevo Testamento, en el salón de la fama de los hombres ilustres de la fe. Ella alcanzó un lugar. ¿Por qué? Porque tenía fe. Y si tenemos fe, no tenemos que mentir, tenemos que saber que Dios nos va a librar de todas nuestras circunstancias
cuando hablamos la verdad, aunque nos metamos en problemas, en pocas palabras, ¿verdad? Dice, aquí es donde vamos a ver la tremenda expresión de fe de Rahab, que fue señalada en el Nuevo Testamento como una mujer de fe en el libro de Hebreo, gloria al Señor. Dice el verso 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esta es la declaración de Rahab. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Este es el mensaje que ellos necesitaban oír, y este es el mensaje que le trajeron a Josué, lo leímos al principio. Ellos tienen miedo de nosotros, del pueblo de Israel. Ahora ella les dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ahora, ¿cómo era que ella conocía el nombre de Jehová? Lo está mencionando. Ella conocía el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Ahora, no lo sabemos cómo es que el nombre de ella, tal vez la fama, el oír todas las hazañas de Dios, el nombre de Jehová, ¿verdad? Fue el que circuló, que había hecho todas esas cosas y llegó a sus oídos. No lo sabemos, pero su nombre de Jehová fue notorio y ella lo sabía y lo declaró. Jehová os ha dado esta tierra. Dice el verso 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí en este verso vemos su vasto conocimiento del poder de Dios. Estaba en su corazón fe en el Dios de Israel. Esta mujer tenía fe en el Dios de Israel. Podemos ver un amplio conocimiento que tenía del Dios verdadero. Ahora, la fe que había recibido Rahab, la recibió de parte de Dios. Dios ha puesto en cada uno de nosotros una medida de fe. La fe viene de Dios y Dios puso esta fe en esta mujer ramera, en Rahab, gloria al Señor. Aquí podemos decir que de oídas le había oído. O sea, ella no había tenido ninguna experiencia todavía con Dios. Solamente conocía a Jehová por la palabra y el testimonio que había circulado, ¿verdad?, del poder de Dios. Y está diciendo, ¿verdad?, que este Dios fue tan grande y poderoso que abrió el mar rojo para que ellos cruzaran, y ella lo está creyendo, aunque no lo había visto, lo está creyendo. Está declarando lo que pasó al otro lado del río, ¿verdad?, que ya el pueblo de Israel había conquistado el reino de Moab, ¿verdad?, conquistado a Og y a Sehón, y declara que este Dios todopoderoso era el Dios de los cielos y Dios de la tierra, en realidad el Dios todopoderoso, ¿verdad?, el único. Y ella, al escuchar del poder de Dios, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo hizo una obra especial en su corazón, creando en ella fe y entendimiento de parte de Dios, porque toda buena dádiva, porque la fe toda viene de Dios. Esa fe que iba más allá de una revelación fue una obra especial de parte de Dios en esta mujer. Algo especial que Dios hizo en esta mujer. Muy parecido, escuche, a la fe que Dios le otorgó al ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz. Este fue quien le dijo a Jesús, ahí en Lucas 23:42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Primero, ¿cómo sabía este ladrón que estaba a punto de morir que Jesús era rey? Posiblemente por la inscripción que Pilato había puesto sobre la cruz que decía: Jesús, rey de los judíos. Este ladrón comprendió que Jesucristo era un rey. Gloria al Señor. Ahí en San Juan 19 lo leemos. Y decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Eso lo entendemos, pero ¿cómo supo que este hombre Jesús, que moría aquel día en la cruz del Calvario, estaba entrando a su reino? Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Entendió dos cosas importantes, y esas dos cosas importantes que el ladrón entendió fue una revelación de Dios. Dios le dio la fe en ese instante, en ese momento, para creer. Primero, que Jesús era rey. Segundo, que Jesús al morir estaba entrando en su reino. Y le está pidiendo: Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Gloria al Señor. Y él lo estaba hablando en fe. No lo estaba hablando solamente porque estaba delirando, porque también él iba a morir. Estaba reconociendo, tenía fe en el Hijo de Dios. Y esa fe, ¿quién se la dio? Se la dio Dios para creer. Gloria al Señor. Y fue una tremenda fe que Dios le dio a este hombre para creer eso, porque aún los discípulos de Jesucristo, ¿dónde estaban? Se habían dispersado. Y el mensaje de ellos es: la esperanza de Israel se ha terminado. Jesucristo ha muerto, no hay más esperanza. Sin embargo, este hombre estaba reconociendo que a la muerte de Jesucristo el reino de Dios comenzaba. Gloria al Señor. Cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Lo mismo que los discípulos que iban de camino a Emaús declararon, ¿verdad? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y no ha pasado nada. O sea que aún los discípulos de Jesucristo habían perdido la esperanza, porque ellos creían que Jesucristo venía a establecer el reino, pero en su muerte dijeron: todo se ha ido a la basura, no hay más reino, Jesucristo ha muerto, han pasado 3 días y no ha resucitado. Pero este hombre sí declaró: cuando estés, Señor, en tu reino, acuérdate de mí. ¿Quién le dio esa fe? Esa fe vino directamente de Dios para creer que Jesucristo podía llevarlo a ese reino eterno. Gloria a Dios. De esa misma manera fue que vino esa fe para Rahab, de parte de Dios, porque ella lo había oído de oídas, pero no había experimentado el poder de Dios. Sin embargo, tuvo fe para creer que este era el Dios todopoderoso, ¿verdad? Dios es el único que puede plantar fe en nuestros corazones cuando Él mira nuestra acción. Señor, no entiendo, pero yo deseo agradarte. Dios pone fe en nuestro corazón. Gloria al Señor. Él tenía conocimiento y entendimiento más allá de su capacidad, ¿verdad?, para entender. Fue el Espíritu Santo el que se lo hizo entender. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo cuando abrimos nuestro corazón, ¿verdad? Y a todos también nos ha dado el Espíritu Santo la fe para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. No es de nosotros, mis hermanos, no es que buscamos nosotros entenderlo en nuestro intelecto, porque no se puede. Necesitamos fe, ¿verdad? Y estamos aquí estudiando la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero estos dos personajes, tanto Rahab como el ladrón que murió al lado de la cruz de Jesucristo, no le conocían, no habían tenido la oportunidad, pero Dios les dio en ese momento, a través del Espíritu Santo, la fe para creer en Dios. Gloria al Señor. Así que esta mujer ramera, Dios le da en su gracia soberana la fe para entender el propósito de Dios, ¿verdad? Por esa fe es que ella aparece en el libro de Hebreos,
capítulo 11, verso 31, que dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, ¿verdad? Los hicieron un trato y los despidió en paz, gloria al Señor. Esta mujer sobrevivió, no murió junto con todos los ciudadanos de Jericó, porque tuvo fe para creer en el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Además, su nombre aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. En el libro de Santiago, cuando Santiago está hablando de la fe y de las obras, ¿verdad? Habla de la fe de esta mujer, Rahab, dice Santiago 2:25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, ahí se le fue contada por obra, ¿verdad? No su mentira, sino que obró en fe, gloria al Señor. Y Santiago, pues obviamente habla que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Creyó, pero también obró, gloria al Señor. Y también aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 1, verso 5, y esta es la genealogía de José, padre terrenal, ¿verdad? De la línea de David. Y dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada. Perdón, leí el anterior. Mateo 1:5 dice: Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró a Ruth y a Obed, y Obed a Isaí, es el padre de David. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y si leemos todo el capítulo, todo el resto del capítulo, encontramos hasta llegar a José, el que fue desposado con María, ¿verdad? Pero encontramos también la genealogía en otro libro, ¿verdad? Donde también lleva a Jesús. Ahora, esta mujer alcanzó lugar en el Nuevo Testamento, alcanzó lugar entre los hombres ilustres de la fe, porque de oídas había escuchado del poder de Dios, pero puso su fe en práctica, gloria al Señor. Ahora, 3 mujeres gentiles aparecen en la genealogía de Jesús. Una es Tamar, Ruth y Rahab la ramera, y las 3 de ellas son gentiles. Ninguna de ellas son del pueblo de Israel, para que veamos la misericordia de Dios, gloria a Cristo Jesús. Ahora ella le ruega por su vida, hace un trato, gloria al Señor, no se duerme, dice: esta es mi oportunidad, yo sé que estos hombres van a conquistar esta tierra, esta es mi oportunidad para salvarme y toda mi familia, gloria al Señor. Os ruego pues, este es Rahab hablando, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Verso 13. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad, gloria al Señor. Aquí se hizo un pacto de preservación, un pacto de 2 personas que jamás se habían visto. Los espías no conocían el testimonio de esta mujer. ¿Será que es una mujer honesta o no? Y ella no conocía el testimonio de estos 2 espías. Sin embargo, mis hermanos, a través del Espíritu Santo, ahí los 2 se comprometieron uno con otro, haciendo ese pacto de preservación. Hoy estamos comprometiéndonos a preservarte la vida a ti y a toda
tu familia, junto con sus bienes, junto con sus tierras que tenían dentro de la ciudad. Por eso le dicen, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Gloria al Señor. Entonces ella los hizo descender con una cuerda, o sea que el trato los hizo desde arriba del techo, desde abajo. Si no me dan buenas noticias, no los bajo del terrado, porque eso estaba del terrado estaba demasiado alto. Dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Dese cuenta qué oportuno, cómo Dios prepara todas las cosas, cómo Dios los llevó a casa de esta ramera, que su casa estaba precisamente al lado de la puerta de la entrada de la ciudad, en el muro. Ahora, los muros, para darnos una idea, no era algo pequeño. En este muro estaba construida una casa. Ahora, el pueblo de Israel tenía que venir a derribar estos muros para poder penetrar en la ciudad y tomar la ciudad. Gloria al Señor. Esto nos da una idea que esta guerra no iba a ser fácil. Sin embargo, vamos a mirar la estrategia de Dios, como cuando tenemos fe, no tenemos que mover ni un dedo. Dios se encarga de hacer las cosas por nosotros. Gloria a Cristo Jesús. ¿Verdad? Esto nos da la idea que su casa estaba alta, tuvo que descolgarlos por la ventana con una cuerda hasta que llegaran al piso. Gloria al Señor. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana, ¿verdad? No perdió tiempo, porque ella no sabía el día y la hora en que el pueblo de Israel iba a venir a tomar posesión de esa tierra. De la misma manera, mis hermanos, así tenemos que estar preparados nosotros, porque no sabemos el día y la hora que ha de venir nuestro Señor por su pueblo. Gloria al Señor. El cordón de escarlata o grana es un cordón rojo. Este cordón rojo es símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como allá en Egipto, la sangre del cordero fue untada o embarrada en el dintel de las puertas, y esa sangre sirvió para la preservación de la vida de los primogénitos. Cuando el ángel de la muerte pasara por la ciudad allá en Egipto, pasaría de largo donde el ángel mirara la sangre del cordero embarrada en el dintel de la puerta. De esa misma manera, aquí cuando vinieran a tomar la tierra y miraran ese cordón de grana, de la misma manera pasarían de largo y respetarían la vida de los que estuvieran morando en la casa de Rahab,
su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas y toda su familia, ¿verdad? Serían preservados, gloria al Señor. Ahora, Dios ha provisto también para nosotros un lugar de refugio en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá, y en su palabra ha prometido que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si estamos en Cristo, mis hermanos, también ese es nuestro refugio, esa es nuestra protección. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos cubre y ya nos ha limpiado de todo pecado, gloria a Dios. Jesucristo es ese lugar de refugio para nosotros, gloria al Señor. San Juan 15:4, mis hermanos, nos da ese verso que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Necesitamos, mis hermanos, que ser hallados en Jesucristo. Necesitamos que estar siempre agarrados de Cristo, así como el pámpano, la rama, no puede desconectarse de la vid porque si no se seca. Asimismo también nosotros tenemos que estar conectados en Jesucristo. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra protección, porque apartados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? El pueblo de Israel tuvo su protección del ángel de la muerte con la sangre del cordero. Rahab tuvo su protección poniendo el listón rojo en la ventana de su puerta, la cual significaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia tenemos nuestra protección mientras estemos en Jesucristo, y su palabra declara que no habrá nada, ahí en San Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nada las arrebatará de mi mano. Está hablando de sus ovejas, está hablando de nosotros, que no habrá nada que lo arrebate de su mano, gloria al Señor. Y dice el verso 22, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué. Cuando dice pasaron, pasaron el Jordán, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Cuál fue la confirmación y el mensaje para Josué? Todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. El poder de Jehová de los ejércitos estaba con ellos. La fama de este Dios todopoderoso fue la que llegó a oídos de esta nación, de este pueblo de Jericó, y atemorizó a todo ese pueblo, ¿verdad? El poder de Dios, gloria a Cristo Jesús, las hazañas de Dios. Ánimo, pueblo del Señor, Jesús está también con nosotros como poderoso gigante para darnos las batallas que puedan presentarse delante de nosotros en esta semana. Así es que agradezcamos al Señor por su palabra, preciosas historias. Perdóneme si yo fallo en ponerlas, ¿verdad?, en su mente, pero que sea el Espíritu Santo el que las ponga en su corazón. Gloria al Señor. Oremos en esta mañana y que el Señor les dé una gloriosa semana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, divino, poderoso, amado Dios en cuya presencia estamos. Agradecemos, Señor del cielo, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por poner paz en nuestros corazones, Señor del cielo. Tenemos la paz de Cristo, Señor. Tenemos a tu Santo Espíritu que nos acompaña, que nos ayuda, que nos anima, que nos alienta, que nos consuela y quien va delante de nosotros para
derribar titanes en el camino. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo ahí donde se encuentre, maravilloso Dios. Aumenta nuestra fe, Señor amado, porque la fe viene por el oír, Padre Santo. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, guarda nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Así como Rahab pidió protección para toda su familia, así también nosotros la pedimos en esta preciosa mañana, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor. Y decimos amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por sintonizarnos.